En la primera reunión de Javier Milei con los 23 gobernadores y el jefe de gobierno porteño, el presidente les pidió apoyo para aprobar los proyectos que va a enviar al Congreso y además para que acepten revertir la reforma de ganancias que impulsó Sergio Massa. Sin embargo, los 8 gobernadores peronistas indicaron en un comunicado que esa medida afectaría los derechos de los trabajadores y en cambio reclamaron que haya una nueva redistribución del impuesto al cheque. El primer encuentro formal, ese que mantuvo el presidente Javier Milei, finalmente encontró un enfrentamiento y un desafío de los gobernadores del PJ. Hola, buenas noches. Estas son las noticias a las 20:30. En la previa de la primera protesta masiva de organizaciones sociales contra el gobierno de Milei, la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, coordinó la aplicación del protocolo con fuerzas federales y el gobierno de la ciudad. La provincia de Buenos Aires ya anticipó que no se va a adherir. Mientras tanto, las organizaciones sociales advirtieron que mañana salen a protestar. De ninguna manera vamos a aceptar que una ministra de 3x4, que ya fue ministra y fracasó, vuelva a decirnos a nosotros que no se puede marchar. En la Argentina se puede marchar y mañana lo vamos a demostrar. La baja de tasas de los plazos fijos y la eliminación de las LELIQ, el gobierno está apostando por una licuación del déficit fiscal y cuasi fiscal. ¿Habrá un impacto en el dólar por la salida de depósitos en pesos? El gobierno está pasando de la motosierra al plan licuadora. Es inminente la publicación del extenso decreto de necesidad y urgencia para la desregulación del Estado y también distintos rubros de la economía. Mañana el presidente Milei va a hablar por cadena nacional para explicar los alcances de esta norma. Atención, porque entre las derogaciones estarían la actual ley laboral y también la ley de alquileres. Una primera idea general es volver a esas ideas liberales anteriores, ¿no? Permitir que nuestra voluntad sea lo que prime. La sudestada y crecida del Río de la Plata inundó parte de la ciudad de Buenos Aires, una situación que no se veía desde hace 10 años. La situación es más severa en la costa de la provincia de Buenos Aires, de donde hay varias localidades inundadas y además hay evacuados en Ensenada, Avellaneda, Quilmes, Tigre y San Fernando. Fueron ciudades de las más afectadas. Juan Román Riquelme cumplió con su primer día como presidente de Boca y lo hizo de muy buena manera, con el cariño de algunos hinchas que se acercaron a saludarlo, también con el de sus compañeros y con varias promesas, entre ellas cambiarle el nombre al predio de Ezeiza por el del histórico Carlos Bianchi. Además, muchos nombres para el mercado de pases, algunos que pueden llegar y otros que ya tienen salida. Y en la previa de la marcha prevista para mañana, 20 de diciembre, nos encontramos con protestas que ya se produjeron durante el día de hoy. Regresar a casa no es una tarea sencilla. En la Estación Constitución está trabajando en el móvil nuestro compañero Cristian Doldán. Hola Cristian, buenas noches. Buenas noches, Silvina. Sí, noche más que complicada para todas las personas que tienen que tomarse el tren Roca, los diferentes ramales que están interrumpidos desde horas de la tarde por un corte de vías que se estuvieron realizando y que a esta hora sí provocan por lo menos que demoras y cancelaciones en el servicio. Sí, estamos hablando de los ramales La Plata y Bosques vía Quilmes de la línea Roca que se interrumpieron. Primero, en primera medida, con un corte que se estuvo realizando más o menos a las 5 de la tarde en las inmediaciones de la estación Sarandí.
Sarandí por el reclamo de vecinos que están sin luz después del temporal. Acá es importante señalar que se estuvo aplicando por primera vez el protocolo antipiquete del Ministerio de Seguridad de la Nación. Efectivos de la Policía Federal se estuvieron movilizando para poder dispersar a los diferentes manifestantes, así lo lograron, pero lo importante que a esta hora es que se movilizaron 500 metros más adelante, se reagruparon estos vecinos que habían sido dispersados por la Policía Federal y a esta hora están generando complicaciones y corte en las vías que hacen que haya reprogramaciones y que los trenes en estos momentos no estén funcionando, ¿sí? Esto estamos hablando de los bosques del ramal La Plata y bosques vía Quilmes. Por otro lado, se ve afectado también el ramal Temperley y Aedo, que esto es por un corte de vías también, personas que están protestando por el corte de luz, esto es a la altura del kilómetro 34, a la altura de Lomas de Zamora, también vecinos que están reclamando por el corte de luz y que están pidiendo que sea de alguna manera escuchado este reclamo. A esta hora desde Trenes Argentinos por altoparlantes señalan que estos, como vemos también en la pantalla, vemos directamente demorados y reprogramados algunos servicios. Así que bastante caldeado los ánimos en estos momentos en lo que vendría a ser la estación Constitución para poder volver, y teniendo en cuenta que este va a ser también mañana un epicentro importante, porque bueno, desde aquí se espera que se movilicen muchas de las personas que van a participar de esta marcha que fue convocada por Unidad Piquetera y también por el Frente de Izquierda desde las 16 horas hacia la Plaza de Mayo. La idea es, por lo menos el protocolo antipiquete que fue presentado por la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, es que aquí estén presentes las fuerzas federales para evitar que las personas que quieran movilizarse puedan hacerlo, teniendo en cuenta que ya está definido también los diferentes puntos de concentración donde van a estar movilizándose estas personas que van a, por ejemplo, van a tener a la estación de Constitución como uno de los lugares para poder movilizarse. Son lugares que ya están definidos, por ejemplo, Avenida Rivadavia y General Paz, el puente Pueyrredón será otro de los lugares también donde se van a estar movilizando, el puente Libertad, esto es en Retiro, Libertador y Ramos Mejía, y en la estación Constitución, como decíamos, y en la estación 11. ¿Sí? Esto en primera medida se esperan que los diferentes manifestantes se reagrupen allí. Y desde ahí se van a estar moviendo, por ejemplo, desde 11 hacia la zona de Congreso, desde Constitución a Belgrano y 9 de Julio, y desde Retiro a Corrientes y 9 de julio. La idea es que todos terminen confluyendo en lo que vendría a ser el obelisco, ¿sí? En la zona del obelisco, para poder marchar desde ahí con dos columnas diferenciadas. Una que va a estar circulando por Avenida de Mayo y otra que va a estar circulando por Diagonal Norte. Todo este protocolo, por lo menos para ir explicando de qué manera se van a movilizar, bueno, lo estuvieron explicando hoy justamente los referentes que están convocando a esta marcha, Eduardo Beliboni, también Rubén El Pollo Sobrero, quienes tomaron la voz y desafiaron a Patricia Bullrich en una conferencia de prensa en la que señalaron de qué manera mañana se van a movilizar. Mañana lo que se define en la República Argentina es si cuando vos quieras salir a discutir por un aumento salarial o por una paritaria o por lo que sea, si vas a tener que pedir permiso o tenés derecho a reclamar. Mañana lo que se está discutiendo es eso, porque lo que quiere el gobierno con todas estas amenazas que está haciendo es tratar de hacer pasar un ajuste y que la gente no proteste. Si mañana llega a haber el mínimo de los desmanes, hacemos responsable a la ministra Patricia Bullrich. Si alguien nos da la receta para que 50.000 personas marchen por la vereda, capaz que lo aceptamos. Pero nosotros nos vamos a concentrar como... Dicen que hicimos 8.000 marchas. Obviamente nosotros no en el año. Hubo 8.000 marchas. ¿Por dónde se hicieron? Por la calle. De ninguna manera vamos a aceptar que una ministra de 3x4, que ya fue ministra y fracasó, vuelva a decirnos a nosotros que no se puede marchar. En la Argentina se puede marchar y mañana lo vamos a demostrar.
Bueno, Cristian, durante todo el día de hoy en tribunales hubo una cantidad importante de personas que se presentaron porque piden que no se declare legal la aplicación de este protocolo. Entre ellos, el Premio Nobel de la Paz, Pérez Esquivel, y también Eduardo Beliboni. ¿Qué más se sabe? Sí, como bien decís, Silvina, bueno, el MST también estuvo haciendo una presentación que fue a parar en manos de la jueza María Servini, que lo rechazó, o por lo menos se declaró incompetente, y fue en estos momentos, está en lo contencioso, en el Foro Contencioso Administrativo Federal, ¿sí? Este reclamo, este pedido de inconstitucionalidad del protocolo presentado por la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, señalando básicamente, entre otras cuestiones, que se señala que es imposible, o por lo menos que es imposible que se prohíba el derecho a la protesta, ¿sí? A salir a las calles a protestar, entre otros puntos, ¿sí? Así que bueno, esta es una de las cuestiones que, ¿saben? Recién chequeábamos y nos comentaban que a esta hora no hay definiciones respecto de lo que vendría a ser este pedido que han hecho desde el MST, como bien también decías, el Premio Nobel de la Paz, Adolfo Pérez Esquivel, Eduardo Beliboni, y bueno, todas las diferentes, la unidad piquetera y frentes de izquierda que estuvieron haciendo este reclamo. Para cerrar, bueno, también dio su voz el Ministerio de Seguridad de la Ciudad de Buenos Aires con 4 puntos fundamentales, obviamente adecuándose o por lo menos sumándose a lo que señaló Patricia Bullrich en este protocolo, ¿sí? En este caso, la cartera conducida por Waldo Wolf. Voy a leer textual 4 puntos centrales que presenta el Ministerio de Seguridad de la Ciudad de Buenos Aires. Señala que no se va a poder interrumpir el tránsito vehicular, que no se va a poder participar de esta marcha con el rostro encapuchado, tampoco va a estar permitido el uso de palos o elementos contundentes, y además señala que va a ser que no se le va a permitir a las personas que quieran movilizarse hacerlo con criaturas, hacerlos con chicos. Así que bueno, sumándose a lo que ya presentó en este protocolo Patricia Bullrich, bueno, desde el Ministerio de Seguridad de la Ciudad de Buenos Aires también presentaron estos puntos que van a estar aplicando a partir de mañana, en un día que, bueno, que se espera que sea, la verdad, con mucha atención, con mucho control policial y con, como recién lo escuchábamos, con unidad piquetera y el frente de izquierda haciendo frente y señalando que van a marchar de todas maneras. Muy bien, Cristian, muchísimas gracias. Buenas noches. Mientras tanto, desde la provincia de Buenos Aires ya advirtieron que no se van a sumar a la aplicación de este protocolo. Un funcionario de Axel Kicillof aseguró que en la provincia el protocolo de Bullrich no se va a aplicar y además tampoco va en línea con la idea de quitarle los planes a aquellos que participen de un reclamo, de una protesta e incluso de una caminata por las calles. ¿Por qué? Porque lo consideran una persecución. No vamos a aplicar ese protocolo porque no estamos de acuerdo con las disposiciones de ese protocolo, que entre otras cosas creo que criminaliza en cierto sentido la protesta. Obviamente que las protestas tienen que ser con cierto orden, pero me parece que lo que se ha hecho sobrepasa un límite que hemos tenido durante todos estos años de democracia. Los distintos programas que vinculan trabajo, distintas actividades laborales que se realizan en la provincia con una remuneración que tienen que pagar en tanto en cuanto cumplan con sus obligaciones. Esto me parece una cuestión persecutoria. En cambio, el Gobierno Nacional se muestra hasta aquí inflexible, defiende el protocolo para asegurar la circulación de los ciudadanos. De hecho, el vocero presidencial, Manuel Adorni, dijo que es una decisión que ya está tomada y además advirtió que el gobierno provincial va a tener que responder por no asegurar el derecho de los ciudadanos, en este caso, a circular libremente. Bueno, la decisión está tomada y es hacer cumplir la ley. En tal caso, los detalles, que muchos no se dan precisamente por cuestiones de seguridad y del diseño del esquema para evitar que mañana la circulación se quede cortada o se corte. La decisión es clara, es efectivamente permitir la libre circulación. Cada gobernador, y en tal caso el jefe de la Ciudad de Buenos Aires, será responsable por el acatamiento o no del protocolo.
Nosotros, nuestra prioridad es que el que quiera circular, circule. Si esa no es la prioridad del gobierno provincial y por eso es que no acata al protocolo, bueno, dará las explicaciones a cada uno de los bonaerenses. El Gobierno Nacional fue más allá y habilitó la línea 134. ¿Por qué? Porque considera que los beneficiarios de programas sociales que se sientan presionados por los diferentes piqueteros para que participen de estas movilizaciones puedan denunciarlos y evitar así algún tipo de presión. La ministra de Capital Humano había afirmado que los dirigentes sociales no pueden quitar los planes a los que se nieguen a participar de una movilización. Hoy hubo un dato político muy importante porque el presidente Javier Milei recibió a los 23 gobernadores de la Argentina y al jefe de gobierno de la ciudad, Jorge Macri. Los gobernadores de Juntos por el Cambio prometieron diálogo con el gobierno, pero los del peronismo emitieron un comunicado donde rechazaron la decisión del gobierno de Milei de postergar por un año el impuesto a las ganancias. Apenas finalizó la reunión, el gobierno se apuró a realizar una conferencia de prensa con los gobernadores más afines. Participaron los que responden a Juntos por el Cambio y también al peronismo federal no kirchnerista del cordobés Martín Yarlora. Este sector mayoritario de gobernadores se comprometió a acompañar la reducción del déficit y también apoyar al gobierno con la búsqueda de consensos. Milei, por su parte, les pidió apoyo para poder sancionar leyes en el Congreso y además se comprometió a tratar de encontrar algún tipo de alternativa que tenga que ver con financiar a las provincias, pero exclusivamente a través de la coparticipación federal. Se acordó conversar en estos días que viene sobre el tratamiento de la ley que se va a enviar a extraordinaria la semana próxima, perdón, a fin de semana, y el apoyo, les pidió el apoyo a los gobernadores también para el tratamiento de estas normas que permitan generar las transformaciones en la economía que pretende llevar adelante el gobierno del presidente Milei. El presidente explicó las motivaciones y obviamente las provincias plantearon los problemas que se han generado por el desfinanciamiento surgido a partir de la pérdida de los recursos coparticipables por ganancias IVA y el presidente se comprometió a dar una solución a ese problema en conjunto con las leyes que va a plantear al Parlamento en el curso de la semana. Todos los gobernadores y también el jefe de gobierno porteño fueron a reunirse con Milei a la Casa Rosada con un planteo, con la necesidad de tener caja, tener más caja, acceso a más recursos justamente para pagar aguinaldos, pagar salarios y enfrentar una situación fiscal que en algunos casos, no en todos, es angustiante. De hecho, ya te hemos contado cómo algunos gobernadores, como el de San Luis, empezaron a desdoblar el pago de salarios a empleados públicos. En esa discusión hablaron básicamente de impuestos coparticipables. ¿Cuál fue el planteo de los gobernadores? Necesitamos más impuestos que sean coparticipables a todos los distritos del país. Es interesante porque la Liga de Gobernadores, que agrupa a 8 gobernadores peronistas, entre ellos Kicillof, plantearon que están en contra de la reversión de ganancias, pero a favor de la coparticipación del impuesto al cheque. Milei, ¿para qué utilizó esta reunión? Básicamente utilizó esta reunión para, teniendo en cuenta la necesidad de caja de los gobernadores, intentar sacar acuerdos políticos para impulsar reformas legislativas en el Congreso y contar con el apoyo de diputados y senadores que responden a estos gobernadores. Gobernadores que ninguno es del partido de Milei, pero también saben que del otro lado hay una persona que hace muy pocos días
fue elegido con el 55% de los votos y nadie quiere pelearse con él. Vamos a ver cuál fue el planteo justamente de la Liga de Gobernadores, estos 8 gobernadores peronistas que responden más al kirchnerismo, ¿no? Aquí no están ni Martín Yarlora de Córdoba ni otros referentes de otros partidos políticos. Bueno, lo que pidieron la Liga de Gobernadores es que están en contra de la reversión del impuesto a las ganancias. ¿Qué significa esto? Que vuelvan a instaurar el impuesto a las ganancias, algo que había quitado Massa justamente con el apoyo de los gobernadores. ¿Qué pidieron a cambio? Que el 70% del impuesto al cheque, ese impuesto creado por Cavallo en la crisis de 2001, sea coparticipable para las provincias. Hoy no lo es, y es una fuente que podría financiar justamente a las provincias. ¿Qué pasa? ¿Qué dicen algunos especialistas en temas fiscales? Una vez que coparticipás un impuesto, no lo sacás más. Y Milei también tiene previsto usar ese impuesto para reducir justamente un déficit fiscal del Estado Nacional de 5,2%. Vamos a escuchar cuáles fueron las palabras de los gobernadores después de la reunión que tuvieron hoy en Casa Rosada. Entendemos que Argentina y los argentinos necesitan de políticos responsables, con madurez política y por sobre todas las cosas que se ven en una Argentina del encuentro, como siempre digo, del diálogo, del consenso y de la armonía. No da para más. Celebramos este tipo de reuniones y también acompañamos lo que tengamos que acompañar y también tenemos la posibilidad de decir lo que entendemos que no nos parece bien. Y lo de hoy es una jornada que hacía muchos años que institucionalmente no tenían, o no tenía la Argentina. Y creo que es un hecho en el cual todos los gobernadores, más allá de los partidos políticos y las diferencias ideológicas, le manifestamos al presidente que lo queríamos acompañar. Hay coincidencia de prácticamente todos los gobernadores sobre tratar el tema del déficit fiscal, así que la verdad que ha sido una muy buena reunión, donde prácticamente la mayoría de los gobernadores se han podido expresar y lo más importante, que el presidente nos ha escuchado, así que muchísimas gracias. Bien, hablábamos del comunicado de los gobernadores, hablan de la Liga de Gobernadores, pero en realidad son los gobernadores del peronismo, probablemente las posiciones más duras. Entre otras cuestiones, lo que dicen es que consideramos que la reversión del impuesto a las ganancias no sería el camino adecuado, ya que afecta derechos de los trabajadores y además afirman que van a seguir insistiendo en la búsqueda de otras herramientas de compensación, como lo es la coparticipación del impuesto al cheque. Y en este sentido, bien vale la pena aclarar que hay todo un proyecto que se ha presentado, incluso no solamente los gobernadores del peronismo presentaron una iniciativa en este sentido, sino que en algún momento Leandro Rogelio Frigerio, el actual gobernador de la provincia de Entre Ríos, había presentado una iniciativa, no es la única. En ese momento se hablaba de coparticipar 70-30 en favor de las provincias, el impuesto al cheque. Otros gobernadores están mirando qué es lo que pasa con IVA, otros están esperando que llegue el paquete de iniciativas junto con el llamado extraordinarias del presidente Javier Milei, porque tratan de ver si el proyecto de ley de blanqueo de capitales permite abrir algún tipo de discusión. Si bien es cierto que ese proyecto no tendría demasiadas cargas, digamos, para el dinero que está en el colchón de los argentinos, aquellos que vienen del exterior sí tendrían que pagar algún tributo, y hay muchas conversaciones tratando de ver cómo se reparte ese dinero. Se pelea todo hoy en el Congreso, desde la integración de comisiones, presupuesto, asuntos constitucionales, legislación laboral, que se estaban viendo si en realidad trabajo, si la armaban o no, pero todos están peleando posiciones para discutir y tienen expectativas de lograr fondos a través de las distintas formas de manejar impuestos. La otra cuestión, Silvina, que quedó bastante patente tras estas reuniones, que quedaron divididos como dos bandos. El bando de gobernadores más dialoguistas con el gobierno, Maxi Puyadro, Rogelio Frigerio, Gustavo Sáenz, el propio Martín Yarlora, que su discurso fue retuiteado por Luis Toto Caputo, y del otro lado los más confrontativos, tal vez liderados por Axel Kicillof, que es justamente la Liga de 8 gobernadores peronistas. De hecho, en el Congreso esta noche ya se estaba conversando sobre la posibilidad de cómo se va a establecer algún tipo de acuerdo para el debate en el Congreso. El gobierno prefiere
lograr cambios profundos a través de decretos de necesidad y urgencia. Tienen que constituir en el Parlamento esta comisión que es bicameral, diputados y senadores. Todo aquello que no se va a poder modificar por decretos y que sí o sí necesita de una ley, a esta hora se está conversando entre los propios y también entre los opositores. Y hay mucha expectativa por conocer finalmente qué va a decir mañana en cadena nacional el presidente Javier Milei sobre estas desregulaciones de la economía y algunas otras que está buscando implementar, pero seguramente para esto va a necesitar del Parlamento. Nos preguntamos, como siempre, Leandro, ¿cuál es la reacción de los mercados? ¿Qué pasa con el dólar? Mira, hoy fue un test clave desde lo cambiario aprobado por el gobierno porque el dólar, se esperaba mucho cómo iba a cotizar el dólar luego de la decisión de ayer del Banco Central de bajar la tasa de interés de los plazos fijos. ¿Y qué pasó en la plaza cambiaria? Subió el dólar, pero muy levemente. El dólar blue cerró en 995 pesos, tuvo una suba más o menos de 1%, y el dólar MEP y el contado con liquidación subieron menos, 0,2% y 0,3% respectivamente. El dólar MEP cerró en 964 pesos y el contado con liquidación en 948 pesos. ¿Qué decían desde el gobierno? Bueno, decían que esto obedece a que en diciembre, por las fiestas, por los regalos de Navidad, las vacaciones, hay una mayor demanda de dinero de la gente y eso hace que la plaza se licúe de pesos, es decir, que haya muy pocos pesos en la plaza para ir a comprar dólares. A eso estaba apostando el gobierno cuando anunció la baja de tasas de ayer, que implicaba un riesgo que es la salida de un stock de plazos fijos de depósitos por 12 billones de pesos. 12 billones de pesos es un montón de plata. El gran temor era que eso se desarmara progresivamente. Bueno, hoy, como te decía, fue un día aprobado. Vamos a ver qué pasa en los próximos días. En el gobierno están tranquilos porque dicen, está ingresando todavía los dólares de la cosecha fina, tenemos un tipo de cambio alto y competitivo para los exportadores y hay una mayor demanda de pesos por la gente, por esto que te explicaba. Así que tienen un norte, por lo menos hasta fin de enero, de tranquilidad. En febrero y en marzo se juegan otros partidos y ahí está la verdadera tensión de qué pasará con el dólar en el mediano plazo. Mientras tanto, nos quedó un tema pendiente que no es menor y que tiene que ver con el swap de monedas de China. ¿Hay novedades sobre esto? Sí, eso sí es algo que enciende una luz de alerta, una luz roja en el tablero de control del Palacio de Hacienda. ¿Por qué te digo esto? Porque el swap con China se tenía que habilitar un nuevo tramo por 6.500 millones de dólares. El gobierno de Alberto Fernández, con Massa a la cabeza, anunció que ya estaba habilitado, pero esos 6.500 millones de dólares no se utilizaron, así que no se sabía si efectivamente estaba habilitado o no. Bueno, trascendió, mediante una agencia de noticias internacional, de que el gobierno chino habría congelado ese nuevo tramo del swap ante las declaraciones que había hecho Milei en la campaña. De hecho, lo hizo acá también en este canal, diciendo que él no negociaba con comunistas, él no tenía tratos con comunistas. Eso había generado cierta tensión en el gobierno chino. Bueno, lo que hay que saber es que ese tramo del swap no está efectivamente habilitado, pero que no está habilitado básicamente porque China está monitoreando en qué estado está el acuerdo de Argentina con el Fondo Monetario Internacional. Para que China habilite el tramo del swap, Argentina tiene que tener ese acuerdo con el fondo vigente. Es decir, está monitoreando a ver si Luis Toto Caputo encarrila las negociaciones con el Fondo Monetario Internacional para recién después habilitar el nuevo tramo del swap con China. Los chinos prestan, pero primero quieren tener la certeza de que Argentina está en buenas migas con la arquitectura financiera tradicional, que es justamente el Fondo Monetario Internacional y los Estados Unidos. El presidente Javier Milei resolvió que no va a designar embajadores en Cuba, tampoco en Nicaragua ni en Venezuela. Esta es una nueva demostración del encuadre diplomático, pero también ideológico de su gobierno. Esta decisión geopolítica del presidente va a impactar en las Naciones Unidas y también en la OEA, ya que Milei no duda, no vacila en respaldar la oposición al presidente Maduro de Venezuela y de hecho tiene previsto votar en contra de Nicaragua y además condenar a Cuba en los organismos multilaterales de derechos humanos. La canciller Diana Mondino ya recibió estas direcciones presidenciales.
Y la canciller Diana Mondino partió hoy rumbo a Francia para empezar el diálogo y además avanzar en la incorporación de la Argentina en la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico y de esta manera seguir el proceso del Acuerdo de Libre Comercio entre la Unión Europea y también el Mercosur y además intentar traer inversiones al país. Desde la Casa Rosada señalan que el objetivo tiene que ver con una línea especialmente comercial de este viaje. En la agenda de reuniones de la canciller Mondino figuran encuentros con empresarios, con potenciales inversionistas y además con referentes de la administración del presidente de Francia, Emmanuel Macron, y obviamente directivos de la OCDE. Y después del temporal sobre la ciudad de Buenos Aires y sus alrededores, la sudestada, el viento persistente del cuadrante sudeste en todo lo que es el Río de la Plata, generó la altura, una crecida en la altura del mismo y se alcanzó una medición durante la noche de ayer a las 22 horas y 45 minutos de 3,62 metros. Una marca que según el Servicio de Hidrografía Naval no se alcanzaba desde el año 2010. El pico se registró entonces durante la noche de ayer con 3,62 metros. Según las estadísticas, los registros históricos, el Río de la Plata suele mantenerse en niveles de entre 0,30 a 1,29. La mayor altura registrada en toda la historia fue el 15 de abril de 1940 con 4,44 metros. Y en segundo lugar, en 1989, 4,6. Eso generó, claro, que se inunde, por ejemplo, partes del barrio de Palermo. Ustedes saben que cuando crece el Río de la Plata, también crecen los arroyos subterráneos, el Maldonado, el Ugarteche, arroyos que van por debajo de la ciudad de Buenos Aires, sube el agua y se inundan las calles. También en el Gran Buenos Aires, ahí les estoy mostrando, en Quilmes hubo 70 familias que tuvieron que ser evacuadas por la misma situación y en tanto desde Tigre también informaron que allí había 17 familias evacuadas debido a la inundación producida por la sudestada. Ya a partir de hoy el viento va a empezar a rotar al este y desde mañana se va a empezar a normalizar el caudal de agua en toda nuestra zona costera de la mano de viento del sector noreste. Y desde el Río de la Plata vamos al norte del país, porque el sistema de tormentas que ayer pasó por la región de Buenos Aires se desplazó hacia las provincias del norte argentino. Lamentablemente, el noroeste del país, Salta, fue la principal provincia afectada por tormentones, tormentas severas, similares a las que se registraron sobre la ciudad de Buenos Aires. Ahí vemos en Tartagal ráfagas de viento de 110 kilómetros por hora. Además, en un corto periodo, en 1 hora y media, cayeron más de 75 milímetros. Eso generó anegamientos repentinos. Por suerte no tuvieron que lamentar víctimas fatales, pero como recién veíamos también, las ráfagas de viento hizo que se caigan mucha cantidad de árboles y dañaran varias casas. El aviso de alerta bajó de nivel, está en nivel amarillo. Ya no se esperan tormentas tan fuertes, pero sí lluvias persistentes y algunas tormentas pueden dejar caída de granizo durante la noche de hoy. Así que el foco de las tormentas fuertes ahora el norte del país. Juan Román Riquelme tuvo su primer día oficial como presidente de Boca Juniors. Y digo oficial porque ya más o menos, de hecho, era el presidente de la institución, pero ahora está confirmado y obviamente fue ratificado por los votos de la gente, por el 65% del electorado, 64.7 para ser preciso, y ese hombre, Carlos Bianchi, tendrá su merecido homenaje porque a partir de ahora el predio de Ezeiza pasará a llevar su nombre y habrá toda una ceremonia, un espectáculo, un debido homenaje para con este hombre que, entre otras cosas, supo ser bicampeón mundial en el año 2000 y 2003 con el equipo de Boca. Por ahora lo que se sabe es esto, ese predio va a llevar su nombre. Pero por otra parte, el que va a ser el entrenador actual del Xeneize es este hombre, el señor Diego Martínez, que tuvo una muy buena campaña en Tigre, una campaña respetable en Huracán, pero no se fue del todo bien y arregló ahora con Boca. Falta la oficialización de su contrato, que será en los próximos días, y el resarcimiento con Huracán por no haber cumplido el plazo total de su contrato.
que será de $300.000. Eso todavía no se sabe si lo va a pagar Boca o lo va a pagar el propio Martínez, pero tendrán que arreglarlo en las próximas horas. En cuanto a refuerzos, lo que se sabe es que los 3 más cercanos son Kevin Zenón, que está prácticamente cerrado, $2.5 millones sería el total de su pase. Ever Banega está muy pero muy cerca, arreglado de palabra, pero ahora Newell's también se mete en la puja para quedarse con el pase del futbolista surgido en Boca. Y Alan Franco quiere jugar con la camiseta del Xeneize. Boca tiene la intención de traerlo a jugar en Argentina, pero tiene contrato en San Pablo y el Xeneize no llega con lo monetario. Maxi Mesa, un poco más alejado. Estaba cerca, pero renovó en Rayados de Monterrey y lo que se paga en la Liga Mexicana aquí no se llega a pagar. Fausto Vera lo pretende Flamengo, también otra liga muy poderosa que es la brasileña. Y Adonis Frías recién fue comprado por León de México, o sea que corre más o menos con la misma suerte que Maxi Mesa. Bueno, Juancho, y ella casi una tradición. Leo Messi, cada vez que tiene que celebrar las fiestas, regresa a su lugar en el mundo, a Rosario. Pero en Rosario han pasado algunas cosas, ¿no?, con la familia. No es la única tradición que regresa a Rosario, ya también es una tradición que los niños se acerquen, toquen la puerta casi con vergüenza y digan, buenas, está Messi, ¿puedo pasar a saludarlo? ¿Y qué hace Messi? Sale de esta forma. Dice, hola, ¿qué tal? El tipo sale descalzo, o en ojotas, o en shortcito, como esté. Lógicamente, está en su casa, pero bueno, uno imagina que Messi es Messi todo el tiempo, y no, de vez en cuando es Lionel también. Sale, se saca fotos con todo, firma camisetas, y ahora lo hace más feliz que nunca, porque hay que entender que desde que se le dio con el seleccionado argentino, realmente es otro Messi. Muchos le preguntaron por su vuelta a Newell's, ¿eh? Hubo niños que se acercaron y le dijeron, ¿para cuándo? Messi obviamente sonrió, les acarició la cabeza y aceptó la foto, mas no respondió a esa pregunta. Qué incógnita, ¿no? Cuando volvamos de la pausa vamos a hablar de otros temas. ¿Qué significa reformar el Estado, achicarlo, reducirlo? ¿Qué va a pasar con algunos anuncios que están pendientes? Y con la economía y la producción vamos a intentar dar algunas respuestas, como siempre aquí en Noticias a las 20:30. Siempre tenemos muchas preguntas a propósito de qué va a pasar luego de que se apliquen todas y cada una de las medidas económicas anunciadas por el gobierno. Medidas que tienen que ver con un ajuste que va a ser severo, por cierto, y además en estas horas previas a que conozcamos el decreto de desregulación de la economía que va a ir más allá de esto. Trae cuestiones políticas, trae cuestiones laborales. Matías Culfas ha sido ministro de la Producción, un economista que había preparado un programa estratégico de desarrollo de por lo menos unos 20 años. Esta noche lo invitamos al ida y vuelta aquí en Noticias a las 20:30. Hola Matías, porque obviamente la primera pregunta tiene que ver con esta cuestión. ¿Hacia dónde se conduce el perfil de país de la Argentina a partir de las primeras medidas anunciadas por el presidente Javier Milei? Buenas noches, Silvia, ¿cómo estás? Un gusto saludarte. Bueno, me parece que lo primero que resalta de las medidas de Milei tienen que ver con la estabilización. Es decir, es evidente que con los niveles de inflación que tiene la Argentina en este momento es necesario actuar en un plan de estabilización. Es un plan, lo primero que conocemos es muy riguroso, con un ajuste fiscal equivalente a 5% del PBI, que más o menos se explica por la mitad por aumento de impuestos, la otra mitad por una reducción en los gastos, y entendemos que es un ajuste por ahí un poquito exagerado respecto a las necesidades que hay, pero evidentemente sí coincido en que es necesario una política de shock. Lo segundo que estamos viendo es una adecuación del tipo de cambio y una reducción del stock de las LELIQs, la idea es un poco licuar, digamos, los diferentes pasivos
del Banco Central, probablemente como un paso previo a una dolarización. Todo indicaría que esa ha sido la idea original del presidente y hacia ahí avanzaría. Todavía no sabemos con qué dólares, pero por lo menos muchos de los pasos van en esa dirección. Y el tercer punto tiene que ver con reformas más del tipo estructurales, que probablemente mañana conozcamos por lo menos el primer capítulo. No me quiero anticipar porque todavía no tenemos ningún texto de la ley, pero en principio habría un gran decreto de necesidad de urgencia, que es lo que mañana se daría a conocer, donde se harían una gran cantidad de reformas. Pero sobre ese punto, bueno, esperaremos a mañana para tener ya los primeros textos de estas reformas que el presidente propone. ¿Qué tal, Matías? Te saluda Leandro Dario, buenas noches. Lo mencionaste un poquito y te quería consultar sobre eso, sobre el plan licuadora, esta decisión de subir el tipo de cambio muy alto que acelera la inflación de corto plazo y al mismo tiempo el Banco Central bajando las tasas de interés de los plazos fijos, lo que genera obviamente una licuación de los ahorros en pesos de los argentinos. ¿Cómo te parece que eso va a impactar en el corto plazo y en todo caso qué alternativa tiene la gente ante eso? Bueno, en principio hay como una obsesión de parte del gobierno de que ahí está el gran problema de la inflación. Yo la verdad que no coincido mucho en ese enfoque, creo que efectivamente hay que ir reduciendo toda esa gran cantidad de pasivos del Banco Central, pero evidentemente el resultado a corto plazo puede ser lo que se conoce como un plan de licuación. El problema también que veo ahí es que hay que ver la efectividad que tenga, porque en esto hay una gran cantidad de personas que están muy preparadas, muy prevenidas. Es decir, tengamos en claro, Argentina tiene un historial en estos temas que tiene ya 50 años, ¿no? Hay gente que obviamente fue perjudicada por el Rodrigazo, hay gente que sufrió la hiperinflación del 89, hay gente que padeció el corralito del 2001. Bueno, me parece que hoy ya hay mucha gente que se ha prevenido frente a esta situación, con lo cual hay que ver cuál es el efecto real. Mi impresión es que es muy probable que se termine con que mucha gente se dolarice preventivamente ante un peligro de licuación, con lo cual se aceleraría el proceso al cual quiere avanzar el gobierno. Y con respecto a la reforma del Estado y la desregulación, ¿vos creés que un gobierno en hiperminoría en el Congreso, diputados, senadores, puede mediante un DNU o ley ómnibus, todavía no lo sabemos, hacer reformas tan ambiciosas? No, yo creo que no se puede. No soy abogado constitucionalista, pero claramente el Estado, el presidente tiene la facultad de dictar decretos de necesidad de urgencia. Evidentemente, cuando tiene una situación económica delicada, está más que justificado que, salvo en algunas cuestiones particulares, o sea, nunca un presidente puede reformar una ley penal, nunca puede sancionar un nuevo impuesto por decreto, pero sí puede tomar medidas que en situaciones normales tienen que ser sancionadas por el Congreso. Ahora, un paquete de reformas estructurales, bueno, evidentemente no tiene nada de urgente. Creo que, y además por una cuestión de sostenibilidad, una reforma que es estructural, que le va a cambiar la vida a un montón de gente por muchos años, bueno, lo razonable es que lo discuta el Congreso, que sea ahí donde se generen los consensos necesarios para que, bueno, esas reformas tengan sostenibilidad en el tiempo. Tengamos en cuenta que un decreto de necesidad de urgencia puede ser fácilmente volteado, modificado en el Congreso. Entonces yo digo, ahí creo que hay que tener cuidado, pero tampoco me quiero anticipar, insisto. Yo prefiero, hay demasiadas especulaciones, circulan borradores, textos. Yo prefiero, por prudencia, por seriedad, esperar a que ese texto se dé a conocer y bueno, y ahí opinaremos ya con mayor precisión. Bueno, sí, esta noche ya están circulando, ¿no?, algunos punteos de lo que sería el decreto de necesidad de urgencia por un lado, luego vendría la convocatoria extraordinarias y a esta hora todavía se está cerrando si van a ser 1, 2 o 3 proyectos los que en definitiva se envíen al Congreso Nacional. Son algunos proyectos que tienen que ver con una reforma profunda del Estado, pero también con otros como eliminar la ley de góndolas, que se había aprobado casi en el final de la administración del presidente Alberto Fernández, anular la ley de abastecimiento, generar reformas electorales, reforma laboral, eliminar las PASO, son muchas cosas. Pero quiero volverme muy terrenal, porque vos trabajás mucho el tema de la producción. Este tipo de reformas con las que vos decís acordasen que había que tomar medidas y medidas de shock, ¿hasta dónde no pueden enfriar demasiado la economía, la producción, teniendo consecuencias en el trabajo además? Bueno, el objetivo del gobierno es ese.
lo ha dicho claramente. Lo que ha planteado como estrategia antiinflacionaria es ir a un escenario de enfriamiento de la economía. Se plantea como vamos a sincerar los precios relativos, es decir, en el corto plazo va a haber inflación. Lo estamos viendo todos los días, suben los precios en las góndolas, subieron las naftas. Cuando esto termine, ve una segunda etapa que es que van a subir las tarifas de electricidad, de gas, va a subir el transporte, después van a subir las prepagas, va a subir las cuotas de los colegios en marzo. Bueno, es evidente que todo esto tiene un efecto muy claro, que es la caída del salario real de la gran mayoría de los argentinos. Con esa caída del salario real, el consumo obviamente se va a contraer la demanda, y la apuesta del gobierno es ni más ni menos que esto genere una caída de la inflación justamente por esa menor demanda. Pero hay un problema serio en esta estrategia, creo que es muy débil. ¿Por qué digo esto? Porque cuando las economías trabajan con elevada inflación, empieza a primar lo que llamamos la inercia inflacionaria. ¿Qué significa la inercia inflacionaria? Es que los precios del mes siguiente se fijan con el índice de precios del mes pasado. Entonces un empresario dice, bueno, en diciembre hubo 30% de inflación, me subieron mis costos un 30%. Bueno, ese empresario aumenta los precios un 30%. Y tal vez probablemente a sus trabajadores les recomponga el salario en esa cuantía o un poco menos. Entonces todos los precios se empiezan a fijar sobre esa base. Entonces, por más que tengas una recesión, la inflación no cede. Esto es lo que se conoce como estanflación. Tenés un proceso de baja actividad económica, de problemas con la actividad económica, pero con una inflación galopante. Y ahí es donde veo que es el gran punto débil, porque no veo ningún tipo de coordinación. En general, cuando vos querés bajar una inflación muy alta, lo que hacen los gobiernos es aplicar lo que se conocen medidas de política de ingreso y de coordinación. Bueno, es decir, vamos a buscar con los empresarios, con los sindicatos, ir bajando la inflación con algún sendero, con alguna meta que podamos compartir y hacerla creíble para todos. Bueno, acá no hay nada de eso, acá hay un shock, y sálvese quien pueda, y con la esperanza, con una fe ciega de que finalmente el mercado va a ordenar esto. Ahora, el peligro que tiene esto es que a lo mejor, para que efectivamente la inflación baje, hacen falta muchos meses, muchas idas y vueltas, y entonces ahí también se complica la sostenibilidad de ese plan, porque obviamente el plan es muy duro con la gente que está padeciendo el ajuste, y eso obviamente le quita un apoyo lógico por la gente que se siente desilusionada, defraudada ante lo que ve como una gran caída de su capacidad. Pero justamente, ¿hacia dónde conduce todo ese proceso? Es un presidente que desde lo institucional y los votos no muestra fortaleza, está obligado a sostener alianzas. Él cree, vos hablabas de fe en el mercado para resolver problemas, pero ¿cómo hace si finalmente no logra ese objetivo de bajar la inflación, ni lograr los consensos, ni estabilizar la economía para volver a producir, o por lo menos fijar un rumbo? Bueno, me parece que, insisto, este es el punto débil del plan. Sumando a esto que hubo una devaluación muy fuerte, pasó el tipo de cambio oficial de 350 a 800 pesos. Incluso en lo que hace los bienes importados van a tener además el impuesto país, con lo cual va a estar arriba de los 920 pesos. Y a esto agregale que se vienen meses de alta inflación. Digo, puede ser 30 en diciembre, tal vez en enero y febrero estén otra vez en 20, 25 puntos. Con lo cual es muy probable que llegando a abril ese dólar a 800 ya no sea tan alto como nos parece hoy, porque justamente la inflación se termina comiendo toda la ganancia de la devaluación. Y a lo mejor estamos discutiendo en abril, mayo o probablemente antes que es necesaria otra devaluación más, o sea, otra vuelta más de elevada inflación, por lo que sabemos que cada vez que sube el tipo de cambio, inmediatamente se adecuan los precios. Creo que acá está el punto central, el gran peligro y el gran enigma de este plan económico y cómo va a ser afectada a la gente en sus ingresos y en su salario real. Muy bien, Matías Culfas, economista, exministro de la Producción, te agradecemos mucho esta posibilidad de pensar juntos este momento de la economía. Muchas gracias. Por favor, un gusto, un abrazo grande y mucha suerte. Gracias. Y mientras tanto, hay otros temas que también están allí en estudio y sobre los cuales hay mucha expectativa, nada más ni nada menos que cambios en la legislación laboral. Sí, vos sabés que en este gobierno hay una ambición reformista formidable, tal vez que excede la capacidad política que tiene el presidente en el Congreso. Una de esas ambiciones es reformar la ley laboral. Se especula por estas horas de que podría llegar a estar en el DNU
o en la ley que mandarán al Congreso, todavía no se sabe a ciencia cierta, pero dentro de las cosas que están evaluando es cambio justamente a la legislación laboral, entre ellos reducir los aportes y contribuciones que hacen los empresarios. Recordemos que una parte de la jubilación lo paga el empresario, el 16%, y otra parte el trabajador, un 11%. En este caso sería menos aportes y contribuciones para los empresarios. La gran pregunta es, ¿quién va a pagar eso? ¿El trabajador o el Estado? Gran signo de interrogante. También se está hablando de extender el periodo de prueba, un periodo de prueba que dura hoy 3 meses, pasarlo a 6 meses, a 9 meses o incluso a 12 meses. Cambios en las indemnizaciones, acá quieren eliminar bonos, eliminar ciertos rubros que se le agrega a la indemnización y también desindexarlo de la inflación. Eliminar multas por registración deficiente laboral, un fondo de cese laboral, que es este esquema que tiene la UOCRA, que también algún empresario textil lo defiende, la famosa mochila argentina, que el trabajador y el empresario vayan aportando para una eventual indemnización, y reducir los aportes al sindicato de aquellos trabajadores que no están sindicalizados. Bueno, básicamente se está hablando de muchas cosas por estas horas. La ambición reformista es enorme y Sturzenegger, que es el que está al mando de esta ambición reformista, se dice que hay 300 leyes que derogarían y 300 normas que modificarían, está a la cabeza de los equipos que están analizando esto. Vamos a escuchar lo que dijo en las últimas horas. Nuestro último Código Civil y Comercial en algún sentido nos dice cómo tenemos que llevar adelante nuestras vidas, cómo tienen que ser nuestros contratos, con lo cual una primera idea general es volver a esas ideas liberales anteriores, ¿no? Permitir que nuestra voluntad sea lo que prime, sea lo que valga, y en todo caso ese cuerpo legislativo podrá ser una de aplicación supletoria, podrá ser algo que nos puede ayudar cuando quedan algunos grises, pero nunca puede estar por encima de la voluntad individual. Entonces creo que ese es un cambio, un shock de liberalismo, un shock de libertad que creo que es muy importante. Sturzenegger había hecho este proyecto para la entonces candidata Patricia Bullrich. Ese mismo proyecto se lo entregó llave en mano al presidente Javier Milei. Es un proyecto que justamente Javier Milei mañana en Cadena Nacional va a explicar. La gran pregunta es, ¿se publica en el boletín oficial esta medianoche antes de la Cadena Nacional de Javier Milei o se publica recién pasado mañana, luego de que Milei dé las explicaciones en Cadena Nacional? Bueno, todo el mundo está pendiente de esta cuestión, de la definición del decreto de desregulaciones por un lado y del paquete de leyes que en definitiva también tiene que trabajar el Congreso Nacional. Se habla mucho de desregular, de modificar, de cambiar el Estado, pero ¿qué implica esto? Vamos a conversar sobre este tema con Claudio Iglesias. Claudio es economista, es profesor de economía en la Universidad de Buenos Aires, en la Universidad de UCEMA, en la DITELA también. Y siempre nos preguntamos, ¿no? Cada vez que llega una nueva administración, Claudio, nos encontramos con esta idea de que el gobierno quiere reformarlo todo, quiere barajar y dar de nuevo. Son muy raras las situaciones en las que un gobierno se suma a una medida que ya está hecha. Pero nos encontramos con esta situación. Se eliminan ministerios, secretarías, subsecretarías, y de pronto nos preguntamos, ¿es lo mismo que un gran ministerio como, por ejemplo, Capital Humano tenga que contener desarrollo social, trabajo, área de mujeres, géneros? ¿Se rinde de la misma manera? ¿Se le presta educación, la atención necesaria? ¿Qué implica esto? Históricamente Argentina tuvo una estructura bastante cambiante en la fisonomía del gobierno nacional, del gobierno federal. El primer gobierno de la democracia, el gobierno del presidente Alfonsín, tenía una estructura de ministerios básicamente muy parecida a la del último presidente constitucional que había sido Isabel Perón. Y no hubo muchas innovaciones en ese sentido. Por ejemplo, para nombrarte un caso, el Ministerio de Educación y Justicia era un ministerio que manejaba conjuntamente esas áreas. O, por ejemplo, el Ministerio de Economía, Obras y Servicios Públicos. Y con el paso de los tiempos de la democracia y con la sucesiva crisis económica, se fue difundiendo entre los políticos argentinos una percepción de que más era mejor. O sea, más un control de detalle, más ministros, más personas reportando radialmente al presidente. Bueno, en algún momento eso pareció
llegar al límite, creo que fueron más o menos 22 ministerios durante la administración de Macri, y ahora debe estar en más o menos 19, 18, no me acuerdo puntualmente. Ahí hay una cuestión que es, yo te diría, viene dada por la impronta de la circunstancia. Los gobiernos que tratan de encarar reformas económicas que implican decisiones imperativas y de una vez, como esto como parecía ser el caso, como fue el caso de Carlos Menem, tienden a centralizar las decisiones en menos manos. En la época del presidente Macri me acuerdo que había toda una discusión sobre que una iniciativa que asumió una forma en la idea de Prat Gay tenía otras en la idea de Caputo y otras diferentes en la del presidente del Banco Central, que era Sturzenegger, y eso terminaba generando un gran problema de coordinación. Pero menos manos, ¿implica mejor gobierno y mejor administración? Más coordinación. Puede ser más coordinación para el error o puede ser más coordinación para la virtud. En última instancia, eso debería depender de la visión más bien estratégica de tu orientación, que en la Argentina, por naturaleza de nuestro régimen político, es una competencia, una responsabilidad del presidente. Es curioso porque en general los liderazgos han cambiado, ya no son tan verticales, hay cierta cuestión horizontal, empatía, escuchar al otro. Ya no siempre tenemos ese líder que está en la punta de la cima. Generar buenos equipos de trabajo es fundamental, pero aquí parece todo lo contrario. Sí, a ver, en un punto eso que decís es estrictamente así, y me parece que la pregunta es cuánto del impulso de la crisis o la gravedad de la crisis o de la necesidad de centralizar las decisiones va a ser capaz de ser coordinado o compatibilizado con la tendencia de la política contemporánea, que es hacer cosas más horizontales, más conversadas y más atentas a la interacción entre el gobierno y los actores de la sociedad civil, que es un poco la tendencia política contemporánea en el mundo. Y Argentina, imagino, no podrá escapar a esa tendencia. Claudio, veremos. ¿El organigrama del Poder Ejecutivo influye en algo en la calidad de los bienes públicos que el Estado provee a los ciudadanos? Pongo ejemplo concreto. ¿Tener o no tener Ministerio de Salud da mejor o peor salud? No tenemos evidencia sobre eso para hacer un juicio, taxativo. Yo te diría, la calidad de bienes públicos depende de la calidad de instituciones públicas, sea que esas instituciones sean coordinadas por ministros o por secretarios. Pensá un poco que en Argentina, aún las personas que llamamos ministros son colaboradores del presidente, así son entendidos. Argentina no es un gobierno parlamentario. Los gobiernos parlamentarios, los partidos se unen en el gabinete de ministros. En Argentina, los ministros, que obviamente tienen una dignidad distinta a la de los secretarios, no dejan de ser colaboradores del presidente y gente que está a tiro de decreto del presidente. Yo te diría, la calidad de los bienes públicos depende de la calidad de las instituciones públicas, de la calidad de la Administración Federal de Impuestos, de la calidad del sistema de salud pública, de la calidad de los recursos humanos que allí empleamos, de las carreras profesionales que ahí articulamos. Y me parece que en ese terreno Argentina hace años que está en un problema, incluso atravesando gobiernos muy diferentes, de distintas estructuras, de distinta ideología, de distinta concepción del sector público, y sin embargo, es algo que está, creo, en los temas de conversación cotidiana de la gente. La educación argentina ha caído verticalmente, la educación universitaria se escucha decir ya no es lo que solía ser, o hay problemas de nuestra capacidad para retener y garantizar que los estudiantes se gradúen. Es decir, me parece que Argentina tiene que ir a un proceso de reforma, y perdón la palabra, ajuste del sector público, pero más pensando en esa dimensión, en qué tipo de bienes y servicios queremos devolver a la sociedad, y no solamente en cómo se coordina, cómo se gobierna ese sector público. ¿Y alguien estará pensando en ese proyecto, en ese modelo de Argentina? Distintas generaciones lo pensaron, te puede gustar o no, pero la generación del 80 lo hizo, luego hubo otras generaciones, el 47... un poco más aquí empezó a desdibujarse de alguna forma el perfil del país y el objetivo de un país. ¿Quién piensa en eso? Si me lo preguntás en blanco o negro, te diría que Argentina tiene como dos grandes polos o focos de ideas o fuentes de ideas sobre el desarrollo, sobre el progreso, sobre el cambio social. Vos nombraste una, ¿no? La generación del 37, que toma forma políticamente con el presidente Roca. Muy, muy citado por el presidente actual. Sí. Y otro momento histórico es todo el proceso que va desde 1930 y se hace más explícito en 1943 hasta los 60. Incluye una variedad de colores ahí, ¿no? Tenés la visión conservadora, la visión peronista, la visión desarrollista. Yo creo que cada vez que pienso que
toda la gimnasia de la política argentina es proponernos volver a esa época, me doy cuenta del grave problema en que estamos, porque no podemos volver el reloj atrás. Siempre es pasado. Siempre es pasado. O sea, tenemos que mirar aquello que hicimos, tenemos que mirar lo bueno de aquello que hicimos y lo malo de aquello que hicimos, pero tratando de inscribir el discurso y la propuesta y el cómo y el para qué de la política en un mundo que es muy distinto de aquellos que hacemos referencia habitualmente. Bueno, vos me decís, ¿podemos ser esperanzados con eso? Yo por lo menos tengo la sensación de que por primera vez hay una discusión. Tal vez sea exageradamente ideológica para mi gusto, pero por lo menos hay una discusión sobre esas cosas. Espero que, aunque sea por accidente, esa discusión traiga esas discusiones que vos me comentabas. Bueno, sí, la discusión está dada. Lo que pasa es que nosotros además queremos una administración eficiente. La sociedad espera una administración eficiente, sobre todo si se van a aplicar estas medidas que se han anunciado, que van a tener un costo fuerte para la administración de la familia, ¿no? Para las economías familiares. Lo mínimo que se puede pedir es coherencia y eficiencia. Sangre, sudor y lágrimas pedía Churchill. Claro, es un poco viejo. Yo creo que la demanda de eficiencia es muy importante. Pero se pide hoy, ¿eh? Y la demanda de gestos de la clase política en general, no solamente del gobierno, hacia los ciudadanos, que son los que sostienen la actividad del gobierno. ¿Gestos de qué tipo? Gestos de austeridad, gestos de coherencia. Nombrarte uno solito. Estemos de acuerdo o no, yo tengo mis diferencias con algunas cosas que dice el presidente sobre el tema de impuestos. O sea, tengo una visión de los impuestos de que Argentina hace rato no encuentra una forma de resolver cómo financiar el sector público, entonces lo hace de mala manera, lo hace endeudándose o cobrando el impuesto a los tenedores de pesos de los argentinos, ¿no? El impuesto inflacionario. Ese es un tema por resolver, y yo creo que es un tema por resolver en términos que tiene que mirar la cohesión social, la gobernabilidad del sistema tributario y la eficiencia y la equidad. Y no una cuestión tan ideológica que hace que los mismos diputados en una semana puedan quitar el impuesto a las ganancias, la cuarta categoría, y después tratar de restituirlo. Creo que Argentina tiene que tener un sistema tributario más racional, que no grave los stocks para que Argentina no esté eternamente viendo a qué cosa le pone la mano encima para quedárselo y que tenga un sistema tributario con el cual pueda convivir unos cuantos años. Muy bien. Claudio Iglesias es profesor de Economía en la Universidad de Buenos Aires, en la Universidad de Itela, también en la Universidad de UCEMA. Le agradecemos mucho que nos haya permitido pensar esta idea de reformar el Estado. ¿Cómo, cuándo y para qué? Muchísimas gracias. Cuando volvamos de la pausa, vamos a ir ya en el último tramo a tratar de ver qué pasa mañana con el tiempo, con el clima y cómo cerramos este día martes. Muchas gracias. A ti. Muy amable. Nos vamos y ya queremos saber cómo vamos a cerrar este martes y sobre todo qué va a pasar mañana. Mañana un día con mucho movimiento en la calle. Contanos, Nacho. Bueno, por suerte ya la intensidad de viento del sudeste está disminuyendo sobre la ciudad de Buenos Aires y se espera que tengamos viento leve con alguna ráfaga moderada para lo que resta de la noche del cuadrante sudeste. 18 grados marca el termómetro sobre Capital Federal. El cielo se encuentra parcialmente nublado, la humedad es elevada y la presión es normal, pero va a ir aumentando su valor. Pero atención, porque mañana otra vez vamos a tener un día muy variable en cuanto al tiempo se refiere. La temperatura durante la mañana fresquito, 17 grados, el viento del este a 25 kilómetros por hora. Vean que mañana amanece bien tempranito a las 5 horas y 34 minutos, con cielo mayormente nublado. Y a partir de la tarde, la probabilidad de chaparrones. No se descarta alguna tormenta de forma muy aislada, pero fenómenos entre débiles y moderados. Nada del temporal que tuvimos el fin de semana. La máxima, 22 grados. Lo que debería ser la temperatura mínima mañana va a ser la máxima sobre la ciudad de Buenos Aires. Muchísima humedad, el viento moderado del sector este. Y en la noche va a seguir el tiempo inestable y posibilidad de lluvias y de chaparrones con intermitencia. 18 grados y el viento moderado del sector este. Así que mañana, la primera parte del día sin lluvias, pero a partir del mediodía, primeras horas de la tarde, la inestabilidad de nuevo. Muy bien, Nacho, muchísimas gracias. Hasta aquí te contamos toda la información de lo que pasa en tu ciudad, en el país y en el mundo. Mañana volvemos por más para hacer más noticias,
a las 20:30. Buen descanso y buenas noches.